saludar a la doctora Juliana Suárez. Ella es especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, además también en cirugía general. Ella es miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Actualmente la doctora Suárez vive en Cali y la conocen en Instagram como la doctora Suárez Gastro o la doctora del Popó, quien ha estado aquí con nosotros. Doctora Juliana, muy buenas tardes. Hola Carolina, hola Camila, saludo a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por este espacio para hablar de un tema tan importante como es el cáncer de colon. En este mes, marzo es azul, es el mes de la prevención del cáncer de colon. Bueno, doctora, vamos a aprovechar y me encantaría tener, pues ya que la tenemos a usted aquí en el programa, que nos diga cómo hace uno, doctora, para saber que ese abdomen inflamado no es cáncer de colon, o qué debemos tener en cuenta para llegar a decir, ok, no estoy yendo al baño o tengo demasiada diarrea, ¿será que tengo un cáncer? Tocas un punto muy importante, el cáncer de colon y cuando me refiero a cáncer de colon estoy incluyendo ahí el cáncer de recto, son silenciosos en las primeras etapas, no van a dar ningún síntoma. Cuando ya dan síntomas, son síntomas que son más fuertes, más dramáticos y hay un cambio abrupto en la parte digestiva de los pacientes. Entonces, si antes no te llenabas de gases, pero te empiezas a llenar de gases de un momento a otro, hay que evaluar otras cosas. ¿Cómo está la evacuación? Un cambio abrupto en la evacuación, diarrea de un momento a otro, estreñimiento, evacuaciones en cintas que son muy delgadas, en tiritas, sangrado rectal es un síntoma, un signo muy frecuente, anemia, pérdida de peso, debilidad de causa no clara, pues no nos podemos quedar en ¿será qué? Y hay que consultar para definir la necesidad de una colonoscopia total, que es un mensaje que debe quedar aquí, porque el cáncer de colon tenemos las herramientas en nuestro país para prevenirlo y para detectarlo a tiempo con una colonoscopia total. Doctora, mire que el viernes hablábamos con un doctor, con un oncólogo que nos decía que el cáncer de hígado suele ser un cáncer metastásico. ¿Este cáncer de colon es igual o ese sí se origina como tal en el colon? Se origina en el colon a partir de la mayoría de los casos, vamos a hablar de la mayoría de los casos. En un gran porcentaje de casos, se habla de hasta el 80%, se origina en un pólipo, que es como, yo siempre le digo a las personas que es como un lunar de carne, como los que tenemos en la piel, pero dentro del colon. Entonces, por eso es tan silencioso y va a tardar en promedio 10 años en convertirse en un tumor. Como no va a dar síntomas, es tan importante hacer una colonoscopia de prevención a los 45 años. Es el primer momento. Para personas que nos están escuchando y nunca se han hecho una colonoscopia total, ya tienen 45 años o más, es la forma de darse cuenta si hay estas lesiones, porque las podemos resecar durante la colonoscopia y así prevenir el cáncer de colon. Vea, doctora, me parece importantísimo eso que usted acaba de decir del tiempo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo ahorita una colonoscopia y en la colonoscopia me sale un pólipo, ¿ya deberíamos entonces empezar a alarmarnos? El pólipo lo tenemos que resecar porque como el colon no es algo que nosotros podemos estar vigilando, si tú tienes un lunar en la piel, pues tú puedes estar yendo cada 6 meses al dermatólogo y vigilarlo, ¿sí? Pero en colon el problema es ese, claro, que para nosotros verlo desde adentro tenemos que preparar el colon y hacer una colonoscopia total. Entonces, si el pólipo se detecta, que es donde empieza la secuencia de los tumores de colon, hay una secuencia que se llama la secuencia pólipo, adenoma, cáncer colorectal, lo tenemos que resecar. Un porcentaje de estos pólipos podría más adelante convertirse en un cáncer de colon. No sabemos en quién va a suceder eso. Sí sabemos que hay unos pólipos que los llamamos de alto riesgo, pólipos mayores de 1 centímetro, que tienen histología de alto grado, donde hay además de pronto muchas veces antecedente familiar. Tenemos que estar, digamos, más atentos al seguimiento.
definimos algo que se llama en gastroenterología y en coloproctología la estratificación de riesgo. Vamos a quitar ese pólipo y vamos a evaluar su tamaño, qué tipo de células tiene, y ahí vamos a definir qué riesgo existe para ver en cuánto tiempo hay que hacer la colonoscopia de control. No es algo para alarmarse, pero sí ser muy conscientes que tenemos que consultar, especialmente si ya llegamos a los 45 años y no nos hemos realizado el estudio. Doctora, ¿este cáncer, el cáncer de colon, es hereditario? En un porcentaje realmente muy pequeño, que en los diferentes estudios aparece 20, 25%. El mensaje que debe quedar es que es un cáncer principalmente no hereditario y medioambiental. Tú hace un rato estabas hablando de la enfermedad neurológica. Cómo la forma como vivimos, nuestros hábitos y nuestra alimentación han intervenido en que cada vez las personas tienen más enfermedad neurológica. En cáncer de colon es exactamente igual. La forma como comemos y como vivimos ha llevado a un aumento de casos de cáncer colorectal a nivel mundial que se está viendo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, se está bien documentado. Cada vez los casos se ven en personas más jóvenes. ¿Esto a qué se debe? A un aumento de consumo de comida ultraprocesada, a un aumento de consumo de carnes ultraprocesadas y a un consumo cada vez menor de fibra. La enfermedad metabólica aquí también juega un papel muy importante. La obesidad es factor de riesgo, la diabetes, el sedentarismo, como también lo es el cigarrillo y el consumo excesivo de licor. Mire, yo acá estoy leyendo del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y dice que la mayoría de las personas deberían comenzar a hacerse la prueba de detección de cáncer colorectal a los 45 años. Esa es como la media. Pero doctora, ahorita hablando y escuchando lo que usted nos dice, pues a los 45 años quizás podría ser tardío. Yo tengo una amiga que tiene 39 años y tiene cáncer de colon y lo detectó porque se le inflamaba, haga de cuenta, el estómago va abajo, como que uno dice, tengo pancita. Y le dio por irse a un chequeo general y tenía ese cáncer. ¿Cuál es la recomendación y la ley en Colombia y la CPS? ¿En qué momento empiezan a cubrirnos a nosotros la colonoscopia? Debe venir en cualquier momento debe aparecer una actualización, pero la colonoscopia total está incluida como método de prevención y tamización en cáncer colorectal. Las personas suelen decirme en redes, no, es que eso no lo autorizan en la EPS, no, es que uno se tiene que estar muriendo para que se la autorice. Y es verdad, puede haber dificultad para el acceso, pero el mensaje que debe quedar aquí es que nosotros tenemos los medios para hacerla y hay que insistir. De hecho, en Colombia este es un estudio de bajo costo. Es mucho más costoso atender el cáncer en estadios avanzados, que es lo que suele suceder en este país. Llegamos muy tarde al diagnóstico. Las personas deben consultar tan pronto tienen síntomas de alarma. Sangrado, como lo mencioné hace un rato, dolor abdominal de causa no clara, cambio drástico en la evacuación, diarrea o estreñimiento de un momento a otro, tener dificultad para evacuar, pérdida de peso, debilidad de causa no clara, estas personas que se empiezan a inflar de un momento a otro y no se sabe. Y claro, cada vez van a empezar a bajar los rangos de edad. En Estados Unidos, en el Instituto Nacional para el Cáncer, ya está estipulado y en las academias de gastroenterología que es 45 años. Es posible que con el comportamiento de este tipo de cáncer en unos años estemos hablando de edad más temprana todavía, 40 años o 35 años como la primera edad para realizar el estudio. Sí, doctora, de hecho hemos hablado con más doctores que nos dicen esto sobre el cáncer de colon, pero sobre todos los cánceres, o sea, sobre todo el tipo de cáncer, que toca empezar a hacerlo a una edad más temprana. Mire, aquí nos pregunta... Cada vez más temprano, exactamente. Sí. Aquí nos pregunta un oyente, si alguien tiene diverticulitis, ¿puede generar cáncer de colon o de intestino? La enfermedad diverticular como tal no se ha encontrado que sea un factor de riesgo, pero suele la enfermedad diverticular compartir factores de riesgo con el cáncer de colon, como lo son la obesidad y las dietas muy bajas en fibra y el consumo excesivo de carnes procesadas y de carne roja. Entonces, estos son pacientes que uno tiene que vigilar y después de que se ha identificado la enfermedad diverticular, hacerles una colonoscopia total. Ese estudio, digamos que está dentro de la evaluación completa del paciente. Mire, doctora, acá también nos dicen algo más que me interesa. Tengo un hijo adolescente que presenta desde hace un año problemas con la evacuación.
Me parece interesante esta pregunta, doctora, porque muchas veces cuando uno le dicen tengo estreñimiento o tengo algún problema del estómago, la gente inmediatamente piensa que es algo delicado y empieza a laxarse. Hablemos de esos casos de estreñimiento. Es importante consultar. Hay una frase que dice que uno ni es muy joven para tener cáncer de colon ni es muy viejo. Entonces hay que consultar para ver si hay signos o síntomas de alarma para realizar el estudio. Es frecuente que en nuestro país las personas asuman, y esto es muy triste, entonces tengo estreñimiento, empiezo a comprar laxantes que venden sin fórmula médica, o debe ser parásitos, que es otra cosa que se asume, entonces empiezan a comprar medicamentos para purgarse, y cuando ya llegamos a la colonoscopia 2 o 3 años después, resulta que hay un tumor muy grande que está obstruyendo el colon. O cuando hay un sangrado rectal, las personas tienden, Caro y Cami, a asumir, son hemorroides, y no consultan. El sangrado en la evacuación, en el papel higiénico, en la taza, en chorro, así no duela y así ocurra una sola vez, es motivo de consultar y solicitar el estudio de colonoscopia total. Wow, importantísimo. Doctora, ¿qué pasa? O sea, digamos, si a mí me llegan a detectar cáncer de colon, ¿qué tan tratable es? O sea, me van a decir, ¿le quedan 6 meses o cómo funciona esto? Cada vez existen más posibilidades de tratamiento, y en las primeras etapas, cuando el tumor no se ha salido dentro del intestino, entre más temprano se detecte, es curable. Sí, ese es un mensaje que tiene que quedar también. El cáncer de colon se puede prevenir por medio de una colonoscopia total, porque podemos, digamos, atraparlo cuando apenas las células están cambiando dentro de un pólipo, pero además, si yo tengo un pólipo donde ya hay células malignas y lo retiro por colonoscopia, es completamente curable. Y es ahí donde nosotros como gastroenterólogos queremos intervenir. Queremos hacer prevención primaria en la alimentación, que la gente entienda que tiene que comer frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, granos enteros, tiene que controlar el peso, tiene que dejar el cigarrillo y tiene que hacer ejercicio. Pero además que tengan presente que por medio de un estudio tan sencillo como es la colonoscopia total se puede prevenir. Yo siempre he dicho que la colonoscopia total es la cita más importante que tenemos con nuestra salud digestiva. Mire, doctora, tenemos a Marta en la línea. Marta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mira, lo felicito por su hermoso programa, muy edificador, y quería más que todo hacer una pregunta, hacer como una nota a la doctora. Yo llevo muchos años sufriendo de colon y estoy siempre a control con esto. El año pasado empecé con los síntomas de que la doctora me dice, hemorragias, tengo hemorroides, diarrea, estreñimiento, y he pasado por varios médicos generales para que si alguno me hace el favor y me autoriza con gastro o hacer los exámenes de la endoscopia, colonoscopia, pero no, solo me han mandado el sangrado en las heces y me salió, pero no hay posibilidad que los médicos le colaboren a uno. Dice que toca ir uno a tiempo, pero uno va y no hay forma de que le colaboren. Gracias a Dios di con una doctora hace como 20 días que me mandó al gastro. Precisamente tengo mañana la cita del gastro, pero mira, uno va para que esto lo atiendan a tiempo, porque yo estoy muy preocupada con los síntomas que tengo. A mí ya me dan unos dolores durísimos en el estómago y me pasan a toda la espalda. Entonces, ¿qué saca uno con ir a tiempo y los médicos no le colaboran, ni la GPS? Y yo no tengo la posibilidad de hacerme exámenes por aparte, o paga uno una EPS también. Esto es una realidad y tienes que utilizar los mecanismos que tienes en tu EPS y a nivel gubernamental para quejarte. Para eso existe la Superintendencia de Salud, porque un paciente que ya tiene sangrado no es un paciente para una sangre oculta en materia fecal, ya es un paciente para un estudio estructural como la colonoscopia total. Hay que insistir y tenemos que utilizar los mecanismos de control para que no ocurra este tipo de situaciones con los derechos del paciente. Doctora, me preguntan acá, a mi esposa le salió una protuberancia en el ano, un pólipo. ¿Hay que tener alguna alerta si sale superficialmente? Tiene que consultar para ver de qué se trata esa protuberancia, como puede ser una hemorroide externa, que es lo más frecuente. Hay que revisar que no sea otro tipo de lesión, un absceso, una fístula, y
en casos muy raros, porque esto no es un escenario frecuente, un cáncer de ano. Hay que consultar y también es indicación de colonoscopia total. Tenemos a Juan en la línea. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar a la doctora, yo soy una persona de 80 años de edad y he venido durante, yo diría que el último año, experimentando un estreñimiento bastante fuerte y quisiera saber si sabes algún síntoma que pueda considerarse grave. Sí, es importante consultar porque el cambio en la evacuación, lo que evaluamos es el cambio, sobre todo si hay un cambio drástico de dificultad para evacuar, un estreñimiento de novo que aparece de un momento a otro, definitivamente hay que consultar para analizar con el médico tratante la necesidad de la colonoscopia total. Yo aquí pues les estoy dando información educativa, no, la intención no es asustar a las personas, pero sí crear conciencia frente a una enfermedad que no distingue raza, edad, ni género. Ahí está Laura, que tiene una pregunta para usted. Laura, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero saber yo tengo un sobrino que tiene 11 años y le dijeron hace un tiempo que él tenía un pólipo, pero que estaba muy pequeñito para hacer algún tipo de procedimiento. Pero pues nos angustia porque él tiene antecedentes, el papá murió de cáncer de colon hace menos de 5 años, entonces pues la pregunta es si es cierto que está muy pequeñito para hacerle un tratamiento o si puede por el contrario estar en buena edad para prevenir algún cáncer. El manejo de los menores de edad, porque yo soy gastroenterólogo de adulto, es con los gastroenterólogos pediatras. Y hay que revisar la colonoscopia total que mostró ese pólipo, de qué tamaño era definitivamente, si es un pólipo de bajo riesgo, que son pólipos menores de 1 centímetro, cuál era la histología de ese pólipo. Aquí hay mucha tela de dónde cortar para ver si es una situación que amerita un seguimiento, un intervalo más estrecho de seguimiento a menos de 3 años o se le puede hacer una colonoscopia de control a 5 años. Definitivamente las personas que tienen un antecedente familiar de cáncer colorectal tienen que consultar antes y se tienen que hacer una colonoscopia total 10 años antes del momento en que fue diagnosticado el familiar o a los 40 años, lo que ocurra primero. Si bien no nos tenemos que angustiar, es algo que no se puede pasar de largo y por lo cual hay que consultar al gastroenterólogo pediatra. Doctora, ahí está Alberto en la línea, pero vamos a ir a una pausa primero y ya volvemos con él para responder su pregunta. Colon, y tenemos a Alberto. Alberto, muy buenas tardes. Y buenas tardes. Era para preguntarle a la doctora si han inventado un nuevo método para la limpieza antes de la colonoscopia. Porque es que con mi esposa hemos ido varias veces y la han devuelto a los 5 minutos diciendo que tiene muy mala preparación, que yo no sé qué. Entonces yo no sé si era falta de profesionalismo de los médicos en realidad es una mala preparación, pero se han seguido las instrucciones del remedio, el Travapic o cualquier otro que se utilice para eso. Entonces, a ver si hay alguna forma de una mejor preparación para que los médicos no saquen la disculpa de que está mal preparada. Muchas gracias. No es que no haya idoneidad en los profesionales o de que estamos sacando una disculpa. Nosotros tenemos unos parámetros de calidad y si la colonoscopia no está bien preparada, no podemos continuar porque podría ocurrir una complicación. Eso debe estar claro de aquí este programa. ¿Qué es lo que puede estar pasando? 2 cosas. O hay un estreñimiento importante que no se está tratando y la persona está llegando mal preparada al estudio o no se está hidratando lo suficiente para la preparación del examen. Pero no es que de pronto no queremos realizar el estudio. En Colombia, nuestros parámetros de calidad en colonoscopia, tanto desde la Asociación Colombiana de Gastroenterología como desde la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y de Coloproctología, tenemos excelentes equipos y excelentes profesionales preparados para realizar el estudio. Mire, doctora, acá nos preguntan, nos dice,
¿Le pueden a uno sacar el colon completo? ¿Qué pasa? Dicen que uno queda con soltura. ¿Cómo le cambia la vida al paciente? Sí se puede, y lastimosamente hay situaciones en las que hay que hacer esa cirugía, como la poliposis adenomatosa familiar, donde pueden haber cientos y miles de pólipos en el colon, y va a ocurrir, porque es una enfermedad genética, va a ocurrir más adelante un cáncer de colon, y se hace la cirugía casi pues para evitar la ocurrencia del cáncer de colon. Se realiza una cirugía de unión entre el intestino delgado, porque todavía tenemos intestino delgado, y el recto, lo que queda del recto. En algunos casos hay que quitar parte del recto también, y se hace una anastomosis entre el intestino delgado y el ano, y las personas van a tener una calidad de vida idealmente normal. Obviamente habrán personas que van a tener dificultad, algunas pueden tener diarrea, pueden tener que hacer cambios en la alimentación, pero la idea es que tengan una calidad de vida normal y se evite la formación de un cáncer colorectal. Doctora, mire, nos están preguntando los oyentes y yo necesito responder esta pregunta con usted. ¿Cómo se deben alimentar las personas para evitar entonces el cáncer de colon? ¿Qué debemos evitar? Lo ideal es 5 porciones de plantas al día entre frutas y verduras. Hay que consumir leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los blanquillos. Hay que consumir granos, cereales naturales. Hay que consumir tubérculos también. Hay que consumir papa, yuca, todo lo que viene definitivamente de la tierra. Ese debe ser el alimento principal. El consumo de carnes rojas debe ser moderado. Estamos hablando de 2 a 3 porciones semanales, porque se ha establecido que el consumo excesivo de carne roja, puede ser un factor de riesgo de cáncer de colon. Entonces la alimentación tiene que estar más orientada hacia carnes blancas, pollo, pescado. Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, evitar el consumo de embutidos, evitar el consumo excesivo de licor y evitar a toda costa el cigarrillo. El cigarrillo es un factor de riesgo bien reconocido, un carcinógeno para el colon, y se debe evitar. Se debe hacer ejercicio, se debe consumir bastante agua, en promedio 8 a 10 vasos de agua al día como mínimo. Vea pues, doctora, ahí está Eduard, que tiene una pregunta para usted. Eduard, adelante. Buenas tardes, doctora. Pregunto desde Bogotá. ¿Algún diagnóstico diferente a la colonoscopia, como por ejemplo un marcador en sangre o una ecografía, se pudiera utilizar para las personas que por algún momento no quieran hacerse la colonoscopia? Esa es una pregunta que es recurrente, y no tenemos todavía ningún método que reemplace la colonoscopia total. Todos los métodos alternos que existen van a derivar en una colonoscopia total si llega a haber un hallazgo positivo. La inmunohistoquímica en materia fecal, los estudios de DNA en materia fecal, la colonografía, que es donde se hace una colonoscopia por tomografía, también requiere preparación, y si hay un hallazgo positivo va a derivar en la colonoscopia total. Yo entiendo que hay una creencia popular de que este es un examen complicado, que la preparación es difícil, que duele, que es molesto, pero la realidad es que hoy en día contamos en el país con equipos muy flexibles, de alta tecnología, se puede hacer bajo sedación, y la preparación es de bajo volumen. Tenemos preparaciones de solo 2 vasos de líquido, con las cuales se puede realizar un excelente examen con comodidad para el paciente. Entonces, no le tengamos miedo al estudio, no lo evitemos. Repito, es la cita más importante que tenemos con nuestra salud digestiva. Una colonoscopia a tiempo salva vidas. Doctora Juliana, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Díganos dónde se pueden comunicar con usted los oyentes. Pueden encontrarme en todo lado en las redes sociales, @DRA Suárez Gastro. Pueden comunicarse al 301-784-5761, donde pueden agendar cita. Y ahí estoy en las redes sociales todos los días, como me ven ustedes, Cari y Cami, atendiendo las dudas de las personas, educando a las personas. Están también nuestras asociaciones científicas, la Asociación Colombiana de Gastroenterología y la Asociación. Cualquier duda de los oyentes y de los pacientes.